Los caracoleros se acompañan. Urupan tuvo su celebración en el año 2010 en su cartel por este show. Está un fuego nuevo con la energía del calor de tratar Urupan. A nombre de Aragua. Charácuaro tuvo su celebración en el año 2011, representando en el cartel por este año. Los batutos chacalados, la alianza que hicieron entre los llegados y el nacimiento de Tayacuri. También nos representa la danza folclórica de los cares, de los viejitos, en la isla de Crápara. Vamos a ver a hacer su nombre, a ver, allá me mandé, Felipe, cada Paranapu. La comunidad de Charácuaro, la artesanía, es un sombrero. Charácuaro, no te llamo. Yo te llamo callar con burrito. Con burrito significa
Conbury, fundado en los años 22 y su celebración fue en el 2012. Grabando en la piedra piramidal al último Calzonzi, tan ancho al segundo. Llega en esos momentos actualmente lo dice Ciudadanosco, pero puede caer Ciudad Clásico, y dice el agua en inglés, y suma la mitad. La celebración de Ciudadanosco fue en el año 1991. En su cartel lo representa el eclipse total que hubo en ese año. No digamos que fechas que la meta Ciudad Clásico y también reconozco a uno de los iniciadores de esta celebración, a Pedro Márquez. La comunidad de Quintero tiene la celebración desde el año 2000, donde en su cartel pública está una mujer con fraternidad, con armonía, donde realizan un recorrido a la Guanópicua cuando reciben a sus fiestas. Y es así como lo representa la torta a la comunidad de Quintero. Vienen pasando cúspides, mancuras, Jessica Nombre, Yaguachi Monate, tiene la celebración en el año 2007 en el cartel me desarmó el bastón, pero no importa, sigue bailando. La tierra y la base natural donde hiela
por lo alto, la base. Jessica, no way. Dale cero, Nacho. De Fidel, Levi. Que hace mañana. Es una de las representaciones activistas. El portero lo usa en el pueblo para empezar a llamar. Y ahora va pasando Callero. Que significa haber sido lugar donde se ven los grandes dioses, bien acompañado por sus autoridades, y su celebración fue en el año del 2014. Es clásica la corona, la Atacua de hecha con ramas de azul, utiliza el laurel, las ramas de laurel, los ganadores y la cabeza de las mujeres turismo. Viva Moreno Mario, la bandera Uricho fue la celebración en el año 2015. En el papel, un representado campeón llamado Párez, campeón del maíz. Yo me llamo Vanessa Capapete, Uricho Anápolis. Ganaba aquella.
la bandera. Vale, caballero La celebración en la comunidad de Jalapa fue en el año 2002, donde Enrique Pedro representa el conductor de Jalapa en la comunicación del cielo con la tierra, que se murió y que estamos aquí. Jalapa es el pueblo de Lienzo, conocido como el Lienzo de Jalapa. Llegan ahora con de los primeros de Jalapa, que otros pueblos como el Lienzo, los que han avanzado mucho en las costumbres. Ahora tenemos a los cargueros y las comunidades de los bajos. Donde se llenaban las ratas que anunciaban la llegada de la lluvia. Llega también su equipo de fuego de muerto, y va pagando también la navegación. El trabajo es famoso por la hechura de muertes y de madera, ciudadanos martirizados en el cielo, con la en el año 2019, la misma Uruapan, Zamora y Zacate. Y llega el órgano
el estandarte, y después viene un grupo de señores que también van bailando con mucha alegría, representando a la comunidad de Yucatán. Hicieron un gran esfuerzo, su fiesta, sus celebraciones muy bien, es una de las celebraciones que más una unidad en todo lo que organizan. Ahí viene mi amigo Carguero, el chaparrito de Mexicano, bailando también y con su caracol, porque él es caracolero, con la bandera pirata con frente y después viene bailando con la lanza del lenguaje. La señora el lenguaje representa el contenido del mapa. Y por supuesto, llega después otro grupo de señores que vienen agitando el carrozo con listas azules, es característico de la región de la viene la orquesta de cuerdas que hace un momento nos inventó, ahora se transformaron en una orquesta de cuerdas, que es la orquesta comunal Atabazo. Adelante van lo que se conoce como instrumentos de cuerda, el violín, la guitarra, la armónica, no lo van a dar la van a terminar. Tenemos ahora la visita de con Sopeo. Esta revista de Uruguay, la Opicua de Uruguay, Opicua Purépecha es isla, y ahí viene una representación de la isla de Uruguay. Estos son parte de los grupos de las comunidades que vienen a solicitar la sede del Aeropuerto Purépecha. Claro, el Purépecha y Zapateada de Cobro, que también viene a solicitar que se le otorgue la sede. Esta comunidad ya tiene 5 años, este es el 5º año que viene a solicitar la sede a su comunidad. Esperemos que los cargueros hagan una buena decisión. Yo me llamo Chácaro, Santa Clara del Cobre. Entonces, yo me llamo Nanecha Catapecha, Chapila Tustumbicha, Chácaro, Anapuy. Otra comunidad que viene a
solicitar también la sede de la próxima celebración del año nuevo, es la comunidad indígena Lázaro Cárdenas de Zacán Indio, la ciudad pueblo de la Piedra Sagrada. Eso es Zacán, ahí identificar también la zona flecha para preparar los caminos que se unían hacia la primera semana de Pascua. Esta es la comunidad indígena Lázaro Cárdenas de Zacapu, que también vienen a solicitar que se les otorgue la sede próxima en el sentido del Ahora tenemos también la visita de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Esta está ubicada en la meseta de Canario, arriba de Pichata, la República Hermana de la del Crucero de San Lorenzo. Ahí vienen alumnos, personal docente, administrativo, técnico y manual de la Universidad Indígena de la meseta de Canario, cerca de la comunidad indígena de Pichata. Yo me llamo ya Ker Corenda París, Intercultural de Michoacán, Chaparanapuy. Viene ahora ya salió de Chaparanapuy. Ahora vienen los cargueros y representantes de la masa del pueblito más guapo de la ciudad. Adelante viene la representación de la danza del Puque. Esta danza se celebra únicamente por el Yecuaro y la danza de Tapia. Son las dos únicas comunidades que tienen esa danza, la danza del Puque. La celebración de Purenchecuaro fue en el año 2008 y trae una representación de la botija que llevan a los casamientos, que llevan a los bautismos y también a veces a los divorcios. Ahí llevan la botija que va cargando la madrina, que lleva la botija, y las puntas de las fajas las llevan sus dos ayudantes, una que baila hacia el lado izquierdo y otra que baila hacia el lado derecho. Vienen también las comunidades, los representantes de las comunidades, parte de su secretario y de su comunidad, y naturalmente traen también su orquesta, la orquesta de una de las orquestas de Purenchecuaro, y alguien que viene representando a la danza de las muñecas. Y como consecuencia, ese es mi pueblo. Y arriba por el Yecuaro. Más fuerte, arriba por el Yecuaro. Y en el cartel Purépecha está plasmado el calendario agrícola y lunar para hacer el sembrado de todas las semillas. Tenemos otra presentación de la comunidad de Zacate, el lugar de la Piedra Sagrada.
Pero la caminata sí estaría de moda. Dice ahí, Pues ahí los una del alcanzamos a dar Ministerio con Purépecha, Yo me pero imagino los purépechas que se la conocemos aventarían como el básicamente lo señorío, mismo. ¿Ah? el Se señorío aventarían igual, ¿no? de Hasta Zacapu. Pichátaro. El Gamato. imperio es netamente de los españoles, de los reyes allá en España que No, tenían, está muy cabrón. que eran, se sentían soberanos y se adueñaban de un terreno que convertían en un imperio. ¿Cuántos? 5 días? Los Sí, ¿no? purépechas Sí. tenemos señoríos. El señorío de Simutan, el de Pátzcuaro, el de Uyupa, el de Zacatillo, el de Carapan y ejemplo universitario en marcha. El centro universitario se encuentra en la comunidad de Zacapu, donde imparten varias carreras, ingeniería, administración, derecho y sobre todo porque se conserva la lengua y la cultura purépecha. Ahora miren, la comunidad la Platillo tiene la carrera Tarecuato, una de las comunidades.